Esta mañana de sábado quiero hablar a todos los países que conforman el continente americano para una decisión que es una decisión que se ha tomado como desarrollo de investigación a lo largo de todos estos años, y es la subdivisión del continente. La Tierra está dividida en North American, Central American y Sudamérica, letras que durante todos estos años han habitado principalmente con los visitantes indios y con los visitantes extraterrestres y los infiernos. Las investigaciones han demostrado que no es posible sobrevivir en la relación entre North American y Sudamérica. Por eso es que el continente pasa a solamente estar unido por Panamá, donde comienza Centroamérica y donde Centroamérica puede considerarse parte de North American, pero no ya así Sudamérica. Tendrán que elegir un nombre que posteriormente sabré. La tierra es Kadosh, que es el nombre original de todo el continente, pero Sudamérica deja de pertenecer al continente americano. Pasa a ser un subcontinente por el tema en el cual quiero hablar en esta mañana, con propósitos de que puedan llegar a reflexionar cada uno de los que defienden y creen en el canon natural, que se los ha encontrado no corruptos, no estafadores, no defraudadores, no traición a la patria, que es el problema que se tiene a nivel civil y comercial en el continente por todo lo que ha dejado la sexta Adventist y lo federal en este continente. Muchos lectores asumen que la creencia en demonios atestigua en el Nuevo Testamento es simplemente algo que se comparten creencias y prácticas supersticiosas en los pueblos antiguos. Ese fue el pensamiento que tuve durante 45 años. Creí de que los demonios eran una superstición. Creí que los demonios eran algo que no encajaba con las creencias cristianas, y creí bien en ese sentido al no considerarme parte del estudio y las creencias demoniológicas, tanto así de que abordé la carrera teología porque no quería ser de ningún demonio. Estos artículos están basados en mis pensamientos de niño y van narrando de alguna manera qué es lo que pensaba mientras me desarrollaba como estudiante de la Biblia. La interrogante acerca de la realidad de los demonios no puede ser resuelta por la arqueología, y a la vez sí encontramos civilizaciones que subsistieron, vivieron, pero fueron derrotados no por programas atómicos extraterrestres, sino por propósitos de extraterrestres, que es la autodestrucción de un pueblo con otro pueblo. Es allí donde la arqueología puede abordar el estudio de la arqueología y comprobar qué es lo que han hecho los ángeles y los demonios, los extraterrestres, con las civilizaciones a lo largo de la historia. No obstante, los investigadores pueden demostrar que el concepto de que los escritores del Nuevo Testamento simplemente compartieron los puntos de vista
es una manera sutil que a veces tienen los satanes explicando estos artículos específicos donde se ve manchado por los demonios Satanás, donde intentan hacer simplista y erróneo el pensamiento precientífico de que existirían en el pensamiento de los escritores del Nuevo Testamento. No, los hebreos, quienes fueron profetas, quienes llevaron adelante en Israel y en otros lugares de Oriente Medio, Egipto y toda tierra bíblica, no contravencionales, eran seres vivientes, humanos, biológicos, que defendieron de que no se podía vivir con los demonios, no se podía tener sexo con los demonios, no se podía convivir con los ángeles, aunque los ángeles pareciera que dieran un mensaje y no fueran demonios, pero finalmente las letras Evangelio se pudo comprobar de que no son compatibles con el mensaje cristológico que Cristo Jesús vino a dar aquí en la tierra. Los ángeles son un problema, son un gran problema para el mundo y lamentablemente también así los demonios. Una de las causas por las cuales Sudamérica, llamado así durante todos estos años, pasa a ser un hilo fino entre Ecuador, Colombia y Venezuela cuando empieza uno a abordar hacia allá arriba, donde deja de ser el continente uno. Han defendido vivir, convivir, estar, maltratar, dejar estar y comer con los demonios. Situación que California y estas latitudes empeoraron y parecería que no pueden convivir en el mismo continente y se llega a tal decisión. La sociedad del Antiguo Oriente está inundada de textos que contenían conjuros mágicos y amuletos con la intención de proteger al pueblo de los malos espíritus. Los encantamientos para la defensa contra los demonios son llamados conjuros apotropaicos, que son tropas antipatrióticos, antipatria. Patria significa la Trinidad de Pablo. Los apotrapoicos son antipatria y se hacen tropas. Esas tropas se llaman club por estas latitudes y en otros lugares tienen otros nombres. Ya existían en el antiguo cercano Oriente y lamentablemente vuelven a repetir la historia, por los cuales hay que trabajar para no volver a caer en los mismos errores. Uno de los demonios más temidos de la época neosiria era la figura femenina con cabeza de león, la Mashtut, del que se pensaba especialmente que atacaba a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos. Como protección, las mujeres usaban un collar con un pendiente del dios Pazuzu. Por eso es que habrán encontrado en mi timeline un pizarrón de una tal librería que defendió el no pago. Era una estrategia específica de India y lamentablemente los falsos italianos para llenar de demonios al faraón. Una gran cantidad de conjuros apotropaicos han sobrevivido de Babilonia, que utilizaban palabras y rituales mágicos que involucraban plantas, partes de animales y otros objetos sagrados. Aún hoy en el Mediterráneo oriental no es inusual ver amuletos destinados a prevenir el mal de ojos, términos que utilizaba desde chica mi abuela, donde me alertaba de que alguien tenía un mal de ojos y no sabía quién era, dónde estaba, dónde se encontraba aquel que tenía un mal de ojos. Encontramos un escenario estratégico en el dominio de demonios, en los cuales no es posible legalizar a los demonios, no solamente en el continente donde estoy, sino en ningún continente del mundo, y las fuerzas patrióticas deben moverse para cuando el dolor es demasiado, ir a buscar a dónde se organizan y eliminar
a toda clase de demonios que quieren agobiar y atacar inclusive a madres embarazadas que tienen que hacer movimientos imaginarios y a veces preparan simulaciones en las calles y no se sabe si están simulando o son parte de estos demonios. En la literatura judía no bíblica también estaba fascinada la magia como una manera de lidiar con los demonios. El libro apócrifo de Tobit narra la historia de una Sara, una hija de Raguel, no de Raquel, quien se había casado 7 veces pero enviudado siempre en sus noches de bodas mediante la intervención del demonio Asmodeus. Podemos ver de que son todas líneas que se van moviendo los ángeles transexuales y las ángeles personificadas, donde van jugando los confluens con los demonios y lamentablemente Sara, hija de Mario Olmedo, siempre en el medio. Repiten esas historias. Tobías decía esas historias maléficas, el hijo del ciego Tobías es enviado a Media, donde vivía Sara. Él viajó en compañía de un hombre que resultó ser el ángel Rafael. Mientras Tobías estaba sentado junto al río Tigris, un pez trató de morderle un pie y Rafael le ordenó a Tobías que atrapara el pez y le atrajera su vesícula, su corazón y el hígado. Uno de los propósitos que tienen las sectas que desbiologizan, quedarse con la centralidad biológica de los seres humanos biológicos, personas. Si él quemara el corazón e hígado en presencia de un individuo que estuviera afligido por un demonio, esa persona sería liberada, decía. Estos demonios atacan con nombres bíblicos, atacan con ángeles que han caído a lo largo de la historia, intentan tomar las vísceras de las personas para apropiarse de la existencia. Al llegar Media, decía esta literatura judía no bíblica, Rafael informó a Tobías que debía casarse con Sara, pero que no podría derrotar al demonio Asmodeus al quemar el hígado y el corazón del pez cuando él entrara por ella. Tobías tomó con confianza a Sara como su esposa, luego de la cual usó la vesícula del pez para curar la ceguera de su padre. De allí vemos películas como Matrix, de allí vemos yendo a buscar yo pescado, mi mamá preparando y sacando las vísceras de los peces, y toda una historia extrabíblica en la cual los demonios quisieron y quieren entrar en este lugar de guerra que sucede cuando uno tiene que enfrentar al ser atacado, pero no es posible defender la continuidad en una trinchera. No es posible entregarnos tu casa si no nos salís de los demonios. Dejaron de ser Sudamérica, dejaron de ser California. Solo Campos será el futuro. El testimonio de Salomón ilustra aún más la generalizada creencia en la magia apotropaica. Es una de las obras pseudopígrafas que falsamente reclama haber sido escrita por una persona famosa del Antiguo Testamento, que se le atribuye a Salomón. En ella Salomón recibe un poderoso anillo del ángel Miguel, con el cual podía encarcelar o controlar los demonios y liberar al pueblo de la aflicción. Salomón obligó al demonio Lix-Tetrax a ayudar a construir el templo lanzando piedras hacia arriba, hacia los trabajadores. Son todas historias extrabíblicas que van repitiendo a lo largo de los gobiernos en estas latitudes, y no es posible encontrar apoyo alguno a que se pueda extender estas falsas literaturas judías no bíblicas. Los demonios en el Antiguo Testamento eran extraordinariamente resistentes acerca de los espíritus malignos, tanto que parece no haber tenido desarrollo en demoniología. Aún así, se destacan algunos hechos.
se resisten a poder dejar de ser y lamentablemente buscan académicos para que puedan desarrollar la ciencia de demoniología, teología, estudio, la ciencia, el conocimiento, la sabiduría, no tiene absolutamente nada que ver con la demoniología. La demoniología es un estudio del satanismo que lamentablemente, al haber falsos gobiernos, aparte del nombre del país, al haber falsos gobiernos y permitir que sea como un juego los demonios, el teólogo debe salir a explicar lo grave de la situación y un partimiento natural para que ya no puedan avanzar hacia otros lugares y que desde el norte tengan que poner orden de que no se puede jugar con demonios. No existen encantamientos, rituales ni amuletos prescritos para dar protección individual contra los espíritus. Esto es una omisión sorprendente si tenemos en cuenta cuando la Torá está dedicado a lo ritual y a los objetos sagrados, según un pensamiento extrabíblico también. Se dijo que Dios tiene completa autoridad sobre los espíritus, los cuales no pueden actuar en el mundo sin su aprobación, y eso es correcto. Si un espíritu mentiroso sale, es solamente con el consentimiento divino, según Primera de Reyes, el capítulo 22 y 23, y Job, el capítulo 1 y 22. El cielo dejó de ser con el mundo y solamente aparecen en momentos específicos donde deben garantizar de que el ser humano se encuentra directamente creyendo en que Dios el Padre sigue comandando este mundo. Pero ya Jesús no es garante de conferencias de demonios, de defensa de nombres demoníacos. El diablo destruyendo a Génesis 1, Génesis 2, Génesis 4, 1 y 2. El vaciamiento del desaparecimiento genético porque nací en un avión. No, Jesús no sale más garante de eso. La organización del robo continuo. No. Dejan de pertenecer de todas las formas a Jesús. Insto a poder pertenecer a las creencias bíblicas, pero no se pueden estar del lado de los demonios. Cuando entran espíritus mentirosos parece que bloquean la mente y uno no se puede mover, y así van transformando a uno en un ladrón y en un cómplice. No podemos permitir jugar con los demonios, no se puede permitir estar con los demonios, no se puede dejar que se enseñoree el espíritu de la mentira. La principal preocupación de los escritores del Antiguo Testamento era de que el pueblo dejara de buscar aprovecharse de ellos mismos, de los poderes mágicos, mediante el contacto con los espíritus, según Deuteronomio 18, 10 al 12. Latitudes muy difíciles, donde han jugado demasiado con los demonios y se ha llegado directamente a una decisión. Los demonios en el Nuevo Testamento demuestran dos realidades en relación con los espíritus. Jesús por sí mismo, según Lucas, el capítulo 4 y el versículo 41, tiene poder absoluto sobre ellos. Sin embargo, esto era un asunto de autoridad divina, no de magia ni de brujería. El propósito de dejarme la trinchera y no pagarme las cárceles, los bancos y los extraterrestres es la pérdida de la autoridad divina. El propósito de que los ángeles anales dejan en este lugar es la pérdida de la autoridad divina. El propósito que lastiman y violan a las mujeres que dicen deben pagarle al faraón es la pérdida de la autoridad divina. No pueden tener llamamientos. No pueden abrir iglesias donde comandan ángeles. No puede un Satán estar predicando. No pueden jugar a los demonios.
La autoridad divina dijo, debo irme más al lado del Padre. No se pudo echar a Jesús porque se les ocurrió jugar a Castrol. El Nuevo Testamento se mofa de los reclamos de los magos al describir su incapacidad de lidiar con los espíritus reales. Ellos juegan a ese tipo de ser o no ser, como lo vemos por ejemplo en Simón el hechicero, en Hechos 8, 9 y 24, y los hijos de Seba en Hechos 19, 14 y 16, para obtener autoridad apostólica. Siempre quisieron destruir la autoridad apostólica, tanto así que se hicieron iglesias apostólicas y lamentablemente encontramos nichos de demonios con iglesias nuevas apostólicas. Jesús no hizo uso de los espíritus demoníacos y no buscó emplearlos para que cumplieran su mandato. Lamentablemente, una de estas latitudes es donde más se han encontrado convencionales con iglesias congregacionales, con nombres como la Iglesia Nueva Apostólica, Iglesia Evangélica, todos convencionales de jugar con los demonios. Insto a reflexionar a todo ministro de gobierno para que el Evangelio no sea más burlado, para quienes deben proceder a hacer lo que deben hacer a nivel público, privado, civil y comercial, lo hagan, y para que nunca más la autoridad divina, establecida por mandatos de asignaturas, no de complicidad, sean objeto de burla para este subcontinente y para el mundo.